Gracias por seguir en sintonía con este programa, con nosotros en este tiempo. Aquí estoy, aquí seguimos, canales 24 y 69 de Santo Domingo Televisión. Voy a hablar de un tema que probablemente con el tiempo se ha ido diluyendo o se ha diluido. El 23 de febrero del año 1997, 23 de febrero del año 1997, en el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, en el ensayo de gobierno de Leonel Fernández, se suscitó un escándalo mayúsculo en la Lotería Nacional. La Lotería Nacional, que fue fundada por el padre Villini, que fue fundada con el interés, con la intención de ayudar a los pobres, de que las recaudaciones de las loterías, o de la lotería, que era una sola en esa época, y lo fue hasta hace poco, hasta hace algunos años. La Lotería Nacional fue creada con la intención de recaudar fondos para obras sociales, para darle asistencia a gente que necesitaba una muleta, que necesitaba una silla de ruedas, un andador, un frasco de medicina, de un medicamento X cualquiera. La Lotería Nacional movía un nivel de economía muy serio en República Dominicana, porque los sorteos de quinielas y billetes se realizaban los domingos. Y entonces había en los pueblos, casi siempre en los mercados, alrededor de los mercados, una especie, lo que ahora ponen de paca de ropa, lo que ponían antes eran los llamados burros de los quinieleros. Y yo veía desde las 6 de la mañana, casi en la madrugada de los domingos, que los quinieleros y billeteros del pueblo donde crecí colocaban en una parte del mercado público, en la calle principal, sus escaparates móviles, a lo que llamaban burros, para exhibir y pregonar su mercancía, que eran los billetes y quinielas de la Lotería Nacional. Pues en febrero del 97, el primer gran escándalo de ese gobierno fue un fraude en la Lotería Nacional, administrada, dirigida en ese momento por el intocable. Mírenlo ahí, de esas imágenes de los burros de quinielas y billetes de la Lotería Nacional. Son parte de la historia dominicana. Mucha gente estudió, mucha gente se formó, mucha gente se forjó con el dinerito que muy bien y honradamente ganaban los quinieleros y billeteros. Con el tiempo eso fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy. Pero en febrero del 97, hace exactamente 26 años, el administrador de la Lotería Nacional era Francisco Javier García, el hoy director de campaña del partido de Danilo Medina y de su presunto candidato, Abel Martínez. En estos 26 años, ese señor era administrador de la lotería en febrero del 97. El intocable. Alguna vez el país sabrá por qué es intocable. ¿Por qué no cayó preso en el 97 y por qué no ha caído preso en el 23? Pero en ese escándalo aún está prófugo de la justicia dominicana. No se sabe el paradero, en principio, de un llamado Frederick Mazulca, un haitiano blanco ojo verde que fue arrestado, sometido a la justicia y que se escapó junto con su guardaespaldas, con el custodio, no guardaespaldas. Ese haitiano de origen árabe fue quien supuestamente orquestó, ejecutó y se benefició de unos fraudes que ocurrieron en la Lotería Nacional en el 1997, que fueron descubiertos en el 97.
Freddy Mazurka se escapó de una clínica privada en la capital dominicana y luego ha reaparecido por el mundo como un hombre al que la justicia dominicana nunca reclamó ni colocó su nombre en la lista de los más buscados, ni le puso alerta migratoria a través de la Interpol en ningún lugar del mundo. Y aquello quedó como una especie de novela, un pasaje novelesco en la historia de la corrupción administrativa en República Dominicana. Sin embargo, estuvieron presos por aquellos eventos un hermano de un presidente de un partido político. Estuvo en prisión probablemente por primera vez el famoso coronel Pepe Goico, y estuvieron involucrados algunos familiares, miembros o simpatizantes de lo que era el Partido Reformista de entonces. Desde el gobierno de Leonel Fernández de ese momento se hicieron grandes esfuerzos para cargarle el problema y el escándalo a la gestión de un hombre al que yo no traté, pero que la historia ha demostrado que era un hombre serio, y era un hombre serio. Y hablo de eso porque del 97 a hoy han pasado 26 años. Nadie fue condenado. Mazurka nunca cayó preso. Se fugó del país y nunca nadie se encargó de buscarlo. Y, peor, el dueño del circo no pasó a pagar la taquilla. Nunca lo interrogaron. El actual jefe de campaña del señor Abel Martínez. ¿Por qué hablamos de esto? Porque en el día de hoy el Ministerio Público ha pedido que el ex administrador de la Lotería Nacional, llamado, denme un segundito, el apellido tiene un nombre Dicen, el administrador de la lotería que está preso conjuntamente con otros compañeros, ese joven que no es tan joven de la provincia Monseñor Noel, que fue colocado en esa posición por compromisos políticos, como debe ser, que se asoció o permitió que gente que ha medrado en la Lotería Nacional haciendo todos los tipos de negocios, que han estado presos por otras situaciones, que han sido involucrados por muchos años en todo lo negativo que tiene que ver con juegos de azar, con lavado de dinero, con maniobras fraudulentas en torno a la Lotería Nacional, y que son o que eran miembros del gobierno de Danilo Medina o del Danilato o de aquel desgobierno, pues sonsacaron o se adhirieron o se asociaron o se coaligaron con el señor Dicen, Luis Maisicelli. Hay gente que debería aprovechar y cambiarse los nombres, porque hay nombres como que no son de hombres ni indescriptibles. Luis Michel Dicen está imputado de corrupción administrativa en el famoso caso Operación 13. El caso Operación 13 ocurrió en este gobierno y están involucrados desde él, que era el administrador, hasta otras personas de menor jerarquía o sin ninguna jerarquía. Y el Ministerio Público está pidiendo 12 años de cárcel para él. Están pidiendo además 10 años contra William Rosario Ortiz y 8 años para Eladio Batista y Edison Manuel Perdomo Peralta, 8 para cada uno. Pidió 5 años de prisión suspendida, condicionada, contra los acusados Valentina Rosario Cruz, Jonathan Brea,
Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Miguel Mejía y Rafael Mesa, quienes llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, que también solicitó el decomiso de los bienes ocupados en el proceso. De los imputados, 6 llegaron a acuerdos con la Procuraduría. Son ellos. Está hoy uno prófugo que se llama Leonidas Medina Arbelo, alias Nazaret, está en rebeldía y a solicitud del Ministerio Público es perseguido por las autoridades. El fraude fue celebrado el 1 de mayo del 21 y fue con el famoso número 13 que pusieron a un señor no vidente previamente ensayado y a la maestra de ceremonia previamente ensayado a sacar un número o decir el número que no era y le pasaron el famoso bolo que no era. Se dice que en ese sorteo hubo pérdidas o defraudación por más de 500 millones de pesos que perdieron los dueños de bancas de lotería, que en principio no perdieron, le sacaron todos el número 13, que de hecho no sabemos qué pasó con la gente que jugó el número que no tenía nada que ver con el fraude, con el supuesto fraude. Y ese expediente habría que ver entonces si es una persecución pública a instancia privada o de acción pública. Ese es el no vidente que admite la mafia en la lotería y que se defiende diciendo que él no pasó el famoso número 13. ¿Qué va a pasar con los imputados? Bueno, ya hay 5 que admitieron su culpa y ya fueron condenados. Esa admisión de culpa en un proceso necesariamente, obligatoriamente, le complica la vida al principal imputado, que es Luis Micheli Dicent. Está en su casa con prisión domiciliaria. Es posible que el resto del proceso, hasta que haya una condena firme o una absolución, lo pasen recluido en su casa. Al fin y al cabo, no creo que represente peligro de fuga ni peligro para la sociedad. Pero ¿y por qué? Obviamente ya ha prescrito el delito o los crímenes que se le pudieran imputar a los del fraude del 1997. El principal actor, no lo estoy imputando yo, no lo estoy culpando, porque el Ministerio Público de entonces, ni el Ministerio Público del 2000 al 2004, le pasó factura, que estaban abiertos los plazos para la investigación y para presentar la acusación, aunque fuera complementaria o suplementaria, y no pasó. Y la impunidad cubrió aquel escándalo de febrero del año 97, del 1997. ¿Qué está pasando en el día de hoy con la Lotería Nacional? ¿Qué está pasando? Eso le voy a decir en unos minutos cuando volvamos de esta pausa final. Volvemos en breve. Por seguir con nosotros, dar la campanita, suscribirse a nuestro canal y ayudarnos a crecer en este programa que no pretende ser más que un canal al servicio de lo mejor del país. La Lotería Nacional, después y por mucho tiempo, se convirtió en un botín. La convirtieron en un botín para complacer peticiones y para saldar deudas políticas. Fue administrada por muchos años por José Francisco Peñaguaba. Ponme, Heriberto, una foto de José Francisco Peñaguaba. José Francisco Peñaguaba, hijo de José Francisco Peña Gómez, presidente del partido Bloque Institucional Socialdemócrata, aliado al Danilato, incondicional al Danilato, administró la Lotería Nacional por mucho tiempo.
Dicen que en esa gestión de muchos años se sembró el país de bancas. El burro, el escaparate, el estante que colocaba el billetero, el quinielero en una esquina, o a veces lo hacían así en hilera, porque estaban todos, habían asociaciones de quinieleros y asociaciones de billeteros, tanto que hay un famoso club de los billeteros aquí en la capital dominicana. Está aquí en la capital, era aquel lado, al cruzar el puente Duarte, en Los Minas. Existe un club, llamado el Club de los Billeteros. Ese club, donde inicia la avenida San Vicente de Paúl, se llama el Club de los Billeteros. Había o hay un hospital de los billeteros en Villa Consuelo, en el Distrito Nacional. Observen ustedes, oigan, lo poderoso que era ese sector para la economía dominicana, que tenía un hospital solo para sus afiliados, igual que el hospital del Ejército o de las Fuerzas Armadas, igual que el hospital de la policía, igual que el hospital de los maestros. Ser quinielero, ser billetero en esa época tenía un nivel social. Eran tan importantes para la economía dominicana que tenían un club social, igual que el Country Club, obviamente, salvando la herejía, igual que el Club Naco, igual que el Club Paraíso, igual que el club cualquiera de esos que tienen edificaciones con piscina, cancha de tenis, cancha de basquetbol, bar, restaurante. Tenían los billeteros, esa edificación está ahí. Ahora se usa básicamente para actividades políticas o culturales. Esos eran los billeteros. Conozco y traté por mucho tiempo, y he tratado por mucho tiempo, un hombre extraordinario que hizo una fortuna considerable en el mundo de las quinielas y los billetes. Se llama Marcelino Castillo, a quien aprovecho para saludar y desearle una larga y buena vida. Marcelino como el roble, o como el junco. Los años le pasan por encima, o no lo ven. Se mantiene fuerte como un toro. Gracias a Dios. Entonces, pasa José Francisco Peña Guava, a la dirección de la Lotería Nacional en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Y permite que el país se siembre. Parece un semillero de bancas de lotería reguladas y no reguladas en todo el territorio nacional. Si alguno tiene el privilegio o la fortuna de caminar de Rincón de Molinillo en el cruce de Nagua a Samaná y se adentra hacia Samaná, se va a dar cuenta que por ahí hay, en la carretera que conduce de Nagua a Samaná, deben haber, no le he contado, pero deben haber cerca de 200 bancas. ¿A qué distancia están? A ninguna. Al capricho de los dueños. Somos un país donde hay más bancas de lotería que escuelas públicas. Que tenemos más bancas de lotería que iglesias católicas. Que tenemos más bancas de loterías incomparable que hospitales. Que tenemos más bancas de loterías que canchas de fútbol. Tenemos más canchas de lotería que canchas de baloncesto, que estadios para practicar béisbol, softball, y qué pensar de la natación a pesar de que somos una isla, parte de una isla, o la 3/4 parte de una isla. Somos, desafortunadamente, una sociedad donde la práctica y la inducción al juego de azar ha lesionado considerablemente la calidad moral del pueblo dominicano. Después, y otro caso de las cosas que pasaron en el gobierno pasado, sale de la Lotería Nacional
en no muy buenas condiciones ni con muy buen nivel de credibilidad, el hijo de Peña Gómez, y colocan en el puesto de administrador a su hijo, José Francisco Peña Taveras, o Tavares, a quien no tengo el gusto de conocer. Estuvo en el puesto hasta el 16 de agosto del año 20, cuando fue sustituido en el actual gobierno por el que está preso, Luis Michel Dicen. Dicen en los mentideros y corrillos de la República Dominicana que el gran desastre que ha heredado este gobierno en la Lotería Nacional, que la anarquía que heredó este gobierno en la Lotería Nacional, que algunos desbalances económicos que heredó el gobierno en la Lotería Nacional no han sido vengados o esclarecidos por razones de consideración, por razones de prudencia y tal vez por algunos niveles de gratitud ancestrales. El que quiere entender, que entienda. El que puede entender, que lo entienda. Colocan en la Lotería Nacional a un hombre sin experiencia de Estado, sin experiencia política, aparentemente desesperado, él y parte de su entorno y algunos de sus mentores, por hacer dinero rápido, y no calculó que una carrera, que un maratón de 15 kilómetros comienza por un paso, y los que son inteligentes en carrera de maratón suelen dejar que los maratonistas avancen, y a veces los que saben de carrera de maratonistas comienzan caminando lentamente, porque en los maratones, en las carreras largas, como en la vida misma, los que salen adelante, los que se dejan impulsar por la prisa y la desesperación, no terminan el maratón. Usted lo ve caído en el camino. A veces se ponen de lado, tirado en el pavimento, como perros realengos. Pasa en la vida pública, pasa en la vida. Dicen y su grupo van a ser condenados irremediablemente. Pero ¿qué ha pasado con el sector formal, organizado, con la parte decente de los dueños de bancas de lotería, después que fue sustituido Dicen en medio de aquel escándalo y fue colocado como director de la lotería y viceministro que tiene que ver con el tema de los juegos de azar, el legendario Kiko Tabar? Kiko Tabar es un hombre que nada lo impresiona. Kiko Tabar es un hombre que no necesita ya ni siquiera el saludo de nadie. Y hay una situación de comunicación entre los dueños formales, los empresarios con cierta dignidad, con cierta organización administrativa y financiera de bancas de lotería, y la actual administración de la Lotería Nacional, de no comunicación, de no entendimiento, y dicen que de un trato desdeñable o desdeñoso hacia ese sector, que es un sector productivo, que pagan seguridad social, que pagan salarios a muchísima gente. Se calcula que tienen alrededor de 100,000 empleados en todo el territorio nacional. Cerca de 100,000 empleados directos. Si usted calcula, esa gente beneficia con sus negocios un promedio de 460,000 a 500,000 dominicanos. Y el gobierno, el Estado, no está para perseguir, sino para viabilizarle la vida a sus conciudadanos. Probablemente yo sea de los más radicales adversarios a los juegos,
No conozco a nadie que se haya hecho rico jugando. A nadie. Pero son realidades de la economía nacional, de la realidad social, de la realidad económica individual, de la realidad cultural, y entonces a eso hay que buscarle una solución. Señor presidente de la República, esa gente vota, esa gente suma votos, esa gente alimenta la economía nacional de algún modo. Algunos no pagarán impuestos, esos son los que están irregulares. Pero el actual administrador de la lotería debe tener la suficiente, y la tiene, experiencia de Estado más que ningún otro dominicano, pero debe tener la condescendencia de entender que no es con un martillo permanente que se puede gestionar el Estado. Que hay que ser flexible, que hay que buscar soluciones dentro de la ley, dentro de lo mejor para el país, pero sobre todo lo que más le convenga a los miles de hombres y mujeres que viven con dignidad del negocio de la Lotería Nacional. Los que son delincuentes, y los hay, a esos que los persiga la justicia. Volvemos en breve.